Le voy a pasar el micrófono a Marcelo Langieri, que nos va a dar su punto de vista. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Querría comenzar agradeciendo la invitación, poder estar aquí, realmente es un honor. Me gustaría, digamos, confesar, digamos, que tengo que hacer como superar como ciertas cuestiones que tienen que ver, por un lado, con la cuestión afectiva, con relación a las chicas y a toda la familia. Entonces, de alguna manera, eso constituye un obstáculo que uno lo supera perfectamente, pero es bueno ponerlo de manifiesto. Y el segundo, que es más serio, en el sentido de más complejo, tiene que ver con mi pertenencia a esa experiencia, a la experiencia de Montoneros y demás. Entonces, esa distancia, digamos, se hace más compleja y también es fundamental ponerla de manifiesto. Entonces, cuando uno, o sea, es difícil tomar distancia con un fenómeno cualquiera. Cuando uno lo pone de manifiesto, resulta más fácil entender las posiciones. A mí me gustaría discutir algunas cuestiones de un trabajo realmente muy valioso, muy importante, que es un trabajo académico. O sea, recién decían que era un trabajo académico. En otro momento, de pronto, decir que un trabajo de esta naturaleza era un trabajo académico no era un elogio. Hoy lo es, sin duda. ¿Y en qué sentido, digamos, un trabajo académico, o sea, hoy se considera valioso en términos de que tiene una metodología, digamos, un rigor, y esto lo reúne claramente el trabajo de las chicas. Eso no significa que uno no pueda discutir, que no haya abordaje, que no haya, o sea, porque hay opciones conceptuales, hay toda una serie de cuestiones que uno puede poner en discusión, obviamente. Y a mí me gustaría discutir alguna de esas cuestiones. Una de las hipótesis importantes que maneja el libro es acerca de el desprecio a la democracia que tenía la organización Montoneros y el fenómeno en general. Y me parece que como todo concepto, como toda situación, es bueno hacer, aunque las conozcamos, subrayar la historia, digamos, cómo se llega a los años 70 en la República Argentina. Y entonces, para eso, por lo menos inmediatamente nos remitiríamos al golpe de 1955, donde en nombre de la democracia y de la libertad se derroca sangrientamente un movimiento popular que gobernaba en la Argentina. Este es el acontecimiento fundante y a partir de ahí existe una cadena de desencuentros, de frustraciones, de fraudes, todas las cosas que se puedan pensar en nombre siempre de la democracia. Se ganaban las elecciones con el 23% de los votos y la proscripción del movimiento mayoritario y se consideraba democrático. Se hacían organizaciones de tipo sindical, digamos, que usufructuaban las condiciones de proscripción, de persecución que sufría el peronismo y se los hacía en nombre de la democracia. Entonces, evidentemente, cuando se llega al año 1966, donde directamente el otro hito fundamental de la política argentina se clausura inclusive la democracia, porque se dice que no había tiempos ni para la democracia, o sea que iba a haber un tiempo económico, un tiempo social y después vendría, no se sabía muy bien cuándo, un tiempo político. Entonces, si a partir de ahí había que hacer formas de organización política, construir un partido político y organizarse para las elecciones, era por lo menos una estupidez, porque verdaderamente estaba absolutamente por fuera del horizonte de la acción, de la lucha política y de las posibilidades de desarrollo, la cuestión de la organización democrática. Y además, cuando tenemos en cuenta que las condiciones eran no solo que no había elecciones, sino que las condiciones eran de persecución, donde el delito era ser joven, donde a cualquier forma cultural, estaba ligada a formas represivas directas. Entonces había un contexto cultural de opresión muy fuerte en el interior. Por otro lado, por afuera, a nivel internacional, se producían fenómenos como la Revolución Cubana y su incidencia que va creciendo, aparecen fenómenos, el Mayo francés, aparecen fenómenos a todo, Vietnam,
Argelia, en momentos en los que los estoy mezclando un poco, pero de todas maneras constituyen un campo político de referencia que además ninguno de estos procesos está ligado a fenómenos democráticos. Ninguno de ellos. Por el contrario, los fenómenos democráticos, como por ejemplo el tema del triunfo de Allende en Chile, digamos, tienen un final, un rápido final frustrante y terrible, que anuncia, digamos, una noche de terror para toda América Latina. En este contexto, y producto de, diría, dos fenómenos o tres fenómenos fundamentales, se genera un proceso de organización, de construcción de una nueva izquierda en la República Argentina. Este fenómeno, las tres patas son, por un lado, la lucha armada, a partir centralmente de Cuba. El segundo fenómeno es la revalorización del peronismo. Empieza inclusive en los niveles intelectuales, la revista Contorno, tempranamente empieza a rediscutirse qué es el peronismo. O sea, se revisa toda la postura que había tenido la izquierda tradicional en la Argentina acerca del peronismo. Y eso genera un proceso de crisis, decisiones muy, muy fuertes. El tercer fenómeno es el de la radicalización del peronismo. No solo hay un descubrimiento del peronismo por parte de sectores de izquierda, sino hay un proceso de radicalización, de izquierdización, si queremos llamarlo así, del peronismo. Entonces, la confluencia de esos tres factores resultan de una manera bastante explosiva, como acá se señaló con bastante claridad. A mí me gustaría tirar una pequeña cuestión al ruedo. Yo diría que los montoneros no inventaron el Perón revolucionario. Los montoneros formaron parte de ese fenómeno, de esa invención. Pero ese fenómeno es más complejo. Pino Solana nunca fue montonero ni nada porque se pareciera. Y, por ejemplo, la Hora de los Hornos la hizo Pino Solana, no los montoneros. La actualización doctrinaria la hizo Pino Solana, no los montoneros. Y así con muchos otros sectores que empezaron, que necesitaban en un contexto de lucha encontrar las referencias de masas, porque la gran discusión cuando aparece todo el tema de revalorización del peronismo y demás, tiene que ver con una cuestión central acerca de cuál es la relación con las masas. Las vanguardias, las formas de organización estaban bastante claras en términos de los modelos que pudieran existir. Inclusive, en la Argentina, el modelo foquista en términos estrictos, y ahí yo me gustaría, digamos, discutir un poquito con las chicas acerca de la utilización en la Argentina de esta categoría, el foquismo en realidad tiene bastante poca incidencia. En realidad en la Argentina el proceso de la guerrilla ya de movida cuestiona fuertemente la cuestión rural y plantea fuertemente la cuestión urbana. Y la cuestión fundamental que tiene que ver con la cuestión urbana tiene que ver con el peronismo, tiene que ver con las masas, con decir quiénes son, en términos de quién es el sujeto oprimido, es decir, es la clase obrera, y la clase obrera es peronista. Lo hacemos de una manera un poco simplificada, pero no era tanto más sofisticada en su hora. Y entonces ahí empieza a aparecer, decir, ¿cómo vas a irte al monte a hacer una guerrilla cuando los tipos que tienen que hacer la revolución están en la fábrica, están en la matanza, están en X lugar? Entonces empieza ahí a aparecer una cuestión de una complejidad donde en realidad se están desarrollando algunas categorías en términos ideológicas y de transmisión, de comprensión de la realidad que discutía una categoría muy vieja de la izquierda en la Argentina, que era la aplicación dogmática del marxismo a una realidad que no encajaba. Acá empieza a haber un esfuerzo ideológico muy fuerte, inclusive en parte viniendo de experiencias que tenían que ver con los partidos tradicionales, con la izquierda tradicional, especialmente con el Partido Comunista. Una vertiente muy importante de los montoneros proviene del Partido Comunista, que forma la FARC y después termina confluyendo en esa organización realmente muy, muy importante.
Ahí también me gustaría quizás cuestionar esta idea de la ideología débil que se plantea, porque parecería que la ideología fuerte es aquella que está totalmente estructurada, que digamos la ideología que está planteada en términos como clásica por parte del marxismo, de alguna manera de un marxismo más ortodoxo. Y en cambio, aparece como débil aquello que mezcla, aquello que combina cuestiones, y cuando en realidad América Latina es eso, es la mezcla, son las combinaciones, son las cosas que aparecen como en un magma que en realidad se va definiendo y que termina teniendo una potencia para la acción realmente muy significativa. Yo no sé si el fenómeno montonero, con todas sus complejidades, es derrotado por su ideología débil. Francamente, por lo menos lo pondría en cuestión. Me parece que es una cuestión que podría discutirse más. Esto sin quitar los méritos al libro en términos de organizar una lectura de esa época. Creo que además me resultó muy interesante la lectura. Me parece muy importante que se tome este tema, se lo estudie, se lo trabaje, se lo desarrolle, sobre todo por parte de personas jóvenes, porque el grueso de los libros, digamos, que se escriben sobre esta época y demás, digamos, lo hacen personas que tuvieron más que ver con la experiencia y demás. Me parece que es muy valioso. Me parece que además metodológicamente es muy correcto, muy acertado tomar para un observable, que es la revista El Descamisado, y poder analizarlo, poder cruzar con categorías que ellos plantean en términos categorías teóricas. Me parece que es muy productivo, creo que es un aporte realmente interesante. Además, la otra cuestión es que casi el grueso de los libros que existen sobre montoneros y toda esa experiencia está escrito por peronistas o filoperonistas o que se hacen peronistas después de... Ahora hay que ver si las chicas no terminan peronistas, no sé. Así que creo que con estas cosas... la verdad que encuentra un gran gusto en esta lectura. Hay muchas cosas de la revista y del libro que se podrían comentar, qué sé yo, en términos, y que creo que sí valdría la pena como una observación, como un aporte. Creo que el libro no profundiza las contradicciones internas de la organización Montoneros. Me parece que aparece en todo el libro como una cosa monolítica. Y la organización Montoneros es una cosa compleja, con mucha lucha interna, con luchas larvadas, como en cualquier organización, como en cualquier partido. Me parece que ahí, y qué sé yo, y de repente, por ejemplo, la revista El Descamisado era el órgano de conducción del activo. No, y eso me parece que lo dan cuenta bien, digamos. Son instrumentos, y qué sé yo, si uno piensa, Montoneros ha sido una revista como El Descamisado que tenía un relativamente bajo nivel, digamos, en términos de intelectual. Y hacía un diario que debía reunir de los mejores periodistas, de las mejores plumas de la historia del periodismo argentino. ¿Qué sé yo? Si uno dice Hellman, Walsh, Bonazo, Berbisky, Paco Urondo, qué sé yo, es un seleccionado, verdaderamente. En la misma época, no es que lo hizo. Entonces, es decir, había una idea de construcción, es decir, era un instrumento de construcción política para una organización que tenía miles y miles de militantes, porque la JP era para la JP, en sus variantes, en sus distintas variantes. Entonces, es decir, ahí hay una política, y creo que que es interesantísimo el análisis, porque en última instancia era la conducción, la idea era transmitir la línea para los que tenían que hacer política de masas. Ese era el sentido, y me parece que está bien tomado y no es menor el instrumento, digamos, o sea, para analizar una política. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones.